Perfecto. Ya. Buenas tardes a todas y todos. Hoy día ya estamos en nuestra sexta clase del módulo La Empresa. Comentar, ¿cierto?, que nos quedan dos clases para terminar este módulo, ya que es hoy día nuestra séptima clase hoy día. Nuestra séptima clase, ¿cierto? Ya llevamos seis. Y el próximo martes terminamos el módulo de la empresa y ahí, ¿cierto? Ya se les va a generar la prueba final de este módulo para que obviamente ustedes la puedan contestar, ¿cierto? En tiempo y forma, igual que la primera prueba, ¿ya? Del módulo de la comunicación. El comentario es que el día jueves, ¿cierto? Por tema, obviamente, como es feriado, ya no tenemos clase, pero obviamente se va a hacer el próximo martes. Y ya después, ¿cierto? El jueves se empezaría con el otro módulo que es la contabilidad, ¿ya? Así es que eso. ¿Dudas, consultas con la clase anterior? En la clase anterior quedamos en la lámina número 24 ya del Power. Entonces, hoy día, ¿cierto? Vamos ya a retomar desde ahí. Entonces, les pregunto si es que tienen alguna duda, consulta de aquello, sino para retomar. O si No, pudieron, por mi ¿cierto? parte no, profesor. Bien, Pamela, si pudieron revisar Yo el sí, tema. en esta lámina es la 24. Ya, bien. Bueno, ¿ven bien ahí o no? Sí, profesor. Sí. Bien, perfecto. Bueno, considerar, ¿cierto?, que las empresas ya tenemos dos tipos de empresas que estábamos revisando acá, que existen muchas otras empresas, ¿cierto? Pero acá estábamos revisando las que están conformadas en forma como persona natural y, ¿cierto?, también las que están conformadas como persona jurídica. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos empresas? Alguien que me ayude, a ver, o alguien que quiera comentar. ¿Cuál creen que revisamos harto también esto en la clase anterior, pero cuál creen ustedes que es la principal diferencia? Que la persona natural, profesor, puede poner en peligro sus bienes. Bien, ya, La jurídica, no porque hay más personas que están dentro de la sociedad, por decirlo así. hay Entonces, más, hay más no socios, paga, ¿cierto? claro, no paga uno, paga, varios tienen que responder. Correcto, pagan Sí, varios, ¿cierto? en la ¿Cuál? jurídica diferentes actores colocan el capital Ya, y la natural responde por su capital solamente una persona. bien, claro. ¿Cuál otra diferencia? A ver, ¿cuál creen ustedes? Que son más estables los bancos, las personas Bien, jurídicas. bien, ¿cierto? Dan más Y peso. el RUT, por persona jurídica, la empresa tiene un RUT establecido y como persona natural es con su propio RUT. Claro, muy bien. ¿Otra diferencia? Bueno, también es cierto, otra como muy bien lo señala, que la empresa con persona natural, ¿cierto? Es una sola. En cambio, ¿cierto? Cuando hablamos de una persona jurídica, son varios socios, ¿ya? Y como ustedes muy bien lo señalan, la persona natural, ¿cierto? Está conformada desde el punto de vista de el RUT, ¿cierto? Como ciudadano, se puede decir. En cambio, ¿cierto? Como persona jurídica es un socio, ¿cierto? Un grupo de socios, un equipo de trabajo, ¿cierto? Que todos colocan diferentes capitales, ¿cierto? O un solo capital, en fin. Y obviamente también se genera un RUT desde ese punto de vista, ¿ya? Bien. Bueno, considerando aquella lámina, ¿cierto? Dice que acá era donde estábamos este día, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, obviamente, para formalizar una empresa como persona natural o como jurídica? ¿Ya?
dice que tiene que ver principalmente con con la proyección que quieras darle a tu negocio, ¿ya? Cuando hablamos de proyección, muy bien, ¿cierto? Lo sabemos nosotros que cuando confeccionamos esta visión y esta misión, ¿cierto? Tenemos que hablar de nuestra visión hacia un tiempo, obviamente, una proyección a largo plazo, ¿ya? Y las empresas también, o sea, cuando las empresas se constituyen, ¿cierto? Tienen que tener claro cuánto va a ser el tiempo, ¿cierto? O cuáles van a ser los objetivos. Por eso cuando uno constituye una empresa, tiene que saber muy bien si, punto uno, va a tener recursos humanos, va a tener, ¿cierto? Un capital, si es que el marketing, ya, el estudio marketing lo hizo bien, ¿cierto? Si es que este producto o esta empresa va a tener algún impacto también, ¿cierto? Dentro de lo que yo quiera vender o no, ¿ya? Entonces son diferentes factores, o sea, no es que yo un día esté pensando y ya, ¿sabes que voy a vender un producto, ¿ya? O voy a crear una empresa, o voy a tener un mini market acá en mi barrio, ¿ya? O voy a tener, por ejemplo, un negocio cuyo objetivo, ¿cierto?, es entretención de niños y la población donde vivo, o el condominio donde vivo, ¿cierto? O el lugar donde vivo, hay puras personas mayores. Entonces también va de esa lógica, ¿cuál es la proyección, ya, que yo quiero tener dentro de mi empresa, ya? Eh, yo tenía un curso que les decía, por ejemplo, típico que en el centro de cada ciudad, en todas las cuadras, hay diferentes farmacias, ¿cierto? Y quizás yo voy a instalar una tercera o cuarta farmacia. O sea, ¿cuál va a ser el impacto de esa cuarta o quinta farmacia dentro de ese rango? O sea, dentro de ese espacio, de esas cuadras, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de esta proyección hacia largo, hacia un futuro, ¿cierto? Quizá años, meses, en fin, hay que hablar, ¿cierto? Con hechos concretos, ¿ya? Si es que obviamente va a tener un impacto o no, cuál es la estrategia, ¿cierto?, que yo voy a tener, ya, porque hay emprendimientos que a veces tenemos solamente las ganas, ya, pero no tenemos, ¿cierto?, los suficientes conocimientos para, ya. Y cuando no hay los suficientes conocimientos, hay que obviamente, ¿cierto?, emprender, ¿cierto?, buscar áreas para que obviamente esto pueda surgir o no. Por ejemplo, la alumna de Villarrica, Alejandra, si no mal lo recuerdo su nombre, ella, claro, dijo, vamos a tener un emprendimiento, ¿cierto? De cabaña, ¿ya? Porque se entiende y se cree, ¿cierto? Sí, Alejandra Vergara. Se entiende, ¿cierto?, que obviamente es un lugar turístico, la gente le gusta ir a descansar, pero quizás son fechas, ya, fecha importante. Bueno, ¿y qué hacemos después, ¿cierto? ¿Cómo mantenemos este negocio? Hay que ir buscando diferentes alternativas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas dos empresas, tanto como persona natural como persona jurídica, y muy bien, ¿cierto? Lo vimos ese día, ¿ya? Y también Pamela ahí nos comentaba, ¿cierto? De que cuando una empresa está iniciando, ¿ya? Para el sector bancario, para los bancos, ¿cierto? Es más atractivo y mucho más factible, ¿cierto? Un crédito, por ejemplo, con las empresas jurídicas, ¿cierto? Como persona jurídica, porque quizás, ¿cierto? Y muy bien dice Marjorie, o sea, cuando esta empresa tiene que pagar, pagan todos, ¿ya? Pagan todos, ¿ya? Todos los socios, ¿cierto? Que se involucran dentro de esta empresa, ¿ya? En cambio, cuando hablamos, ¿cierto?, de una persona natural, ¿ya? Paga solamente el dueño con sus bienes, ¿cierto? Con su casa, con su auto, ¿cierto? O con todos los bienes que ellos tengan, ¿ya? Entonces, bajo esa mirada, acá dice, si buscas hacer crecer tu negocio a través de un préstamo o crédito bancario, como persona jurídica será más sencillo. En general, las instituciones financieras no son muy flexibles al conceder préstamos a personas naturales con negocio. Nos comentaba Pamela, ¿ya? Quizás esta empresa como persona natural lleve 3, 4, 5 años, ¿cierto? Y siempre ha tenido números azules, ¿cierto? Los libros contables, los estados financieros, ¿cierto?, hablan que es una empresa rentable.
quizás, ¿cierto? Esta empresa como persona jurídica, ¿ya? Donde están todos los socios, no es muy rentable. Entonces, con el tiempo, ¿cuál va a tener, ¿cierto? Mayor capital o cuál, ¿cierto? Va a ser más flexible, obviamente, o cuál va a ser más conveniente para estos créditos, sin duda, ¿cierto? La persona natural, ¿ya? También dice que no solo como persona jurídica te podrás asociar con otras empresas como socio estratégico, ¿cierto? Que también uno se puede buscar diferentes estrategias, ¿cierto? Para, obviamente, unir fuerzas, como uno dice, ¿cierto? Y quizás complementar también los bienes y los servicios que uno está llevando a cabo a través de esta empresa, ¿ya? Como persona jurídica te haces fiable ante el Estado y la empresa privada como proveedor de servicios y otros negocios, ya que tendrás maneras legítimas para demostrar tu idoneidad. ¿Cierto? Sin duda. O sea, acá va un trabajo, ¿cierto? Netamente de cómo yo me voy a enfrentar. ¿Cuáles van a ser mis servicios? ¿Cierto? ¿Quiénes van a colocar el capital? ¿Cierto? ¿Quiénes van a responder? ¿Cierto? Entonces, para el banco dice, sí, perfectamente. O sea, esta empresa es más atractiva que la otra al inicio. Quizás en el desarrollo la B sea más atractiva, pero eso solamente depende del funcionamiento de cada una de estas. ¿Ya? Dudas, consulta. Algunas características de la sociedad, por ejemplo, dice que es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tienes un nombre y un rol distinto. ¿Ya? Y cuando yo le preguntaba, ¿cierto?, cuáles son las diferencias, acá, ¿cierto?, hay varias diferencias. Primero, ¿cierto?, que obviamente la empresa con responsabilidad, ¿cierto?, o como persona natural, ¿cierto?, se identifica con el nombre a veces y con el root, ¿cierto?, de ciudadano. En cambio, como persona jurídica, ¿cierto?, hay otro nombre diferente y hay otro root, ¿cierto?, también asociado a aquello. Em, También otra característica que es conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero, bienes o incluso su trabajo, ¿ya? Y acá también es muy importante, ¿ya? Porque quizá estos socios que conforman esta empresa jurídica, ¿cierto? De una u otra forma, el trabajo, valor, hora, hombre, también es, digo hombre, obviamente puede ser una mujer o un hombre, ¿cierto? Que está involucrado acá. Eso también se puede Pero valorizar. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha Sí, cortado? no se escucha bien. Ya. ¿O alguien quiere comentar algo? Bien, bueno. Lo que le estaba comentando, por ejemplo, hay una empresa de 5 o 6 socios y el sexto no tiene capital, ¿cierto? Y él dice, bueno, yo trabajo en la empresa, no sé, yo soy uno más de los trabajadores, por ejemplo, también, ¿cierto? O yo soy como el representante acá en la empresa. Entonces, cada uno, ¿cierto? Va a colocar diferentes acciones, diferentes patrimonios, ¿cierto? O aportes diferentes, ¿ya? ¿Cierto? Ya sea en dinero, en bienes y o servicios. Tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios, sin duda. Ya se constituye para crear negocio y sirve para proteger el patrimonio personal de los socios, ¿ya? El patrimonio, ¿cierto? Obviamente es la inversión que yo voy a tener, ¿cierto? O el capital, ya principalmente que yo voy a tener dentro de esta empresa o dentro de esta, ¿cierto?, organización. Bien. La constitución de la sociedad. Cuando hablamos de una constitución de una sociedad, ¿cierto? Estamos hablando de eh, diferentes, ¿cierto?, miradas, ¿ya? Y una de ellas, ¿cierto?, dice confeccionar una escritura pública ante notario, que es la escritura social en la que se consigna el capital, objetivo, duración de la sociedad, individualización de los socios, la redacción se encargan los abogados, ¿ya? Conformamos nuestra empresa,
¿cierto? Nuestra sociedad, ¿cierto? Nuestra empresa, ya sea natural o jurídica, pero principal, ¿cierto? Acá habla de la parte jurídica, ¿cierto? Y esto tiene que ser obviamente el documento redactado por un abogado, ¿cierto? Que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Y sin duda acá, por ejemplo, también, o sea, ¿cuál es el capital que pía? Profe, le hago una pregunta. Dígame, pía. Cuando uno forma una empresa natural, ¿se pueden juntar dos para luego ser jurídica? ¿Se acuerda que antes estábamos hablando sobre buscar estrategias, ¿ya? Y sí se puede, o sea, yo acá tengo, donde yo vivo, hay una agrupación, ¿ya? Que se conformó bajo una sola empresa, pero son diferentes servicios. Por ejemplo, eh, es como un dos por uno, digo yo, ya, porque son diferentes amigos, ya, que obviamente cada uno tenía un rubro diferente, ¿cierto? Y ahora son una sola la sociedad, ¿cierto? Una sola empresa donde cada cual, ¿cierto? Puso un capital, ¿cierto? Puso un patrimonio, y desde esa mirada están trabajando. Entonces sí se puede, ¿ya? Pero hay todo un tema legal ante el servicio puerto interno, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, que hay que hacer todos los trámites legales. ¿Y existe algún tiempo que tenga que permanecer natural antes de pasar a ser jurídica? Eh, a ver, lo que pasa es que cuando uno saca una empresa natural, ¿cierto? Como persona natural, ¿ya? Se entiende que hay un objetivo, obviamente, un giro, ¿cierto? Y, por ejemplo, no sé. Pensemos en un almacén de un barrio, ¿cierto? Se está construyendo una población y vamos a sacar un almacén como Víctor, ¿ya? Y no sé, yo vendo abarrotes, por ejemplo, ¿ya? Y luego, ¿cierto? 2 cuadras más allá hay una frutería, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente eh, no quieren competir entre estos dos locales y se unen ellos, ¿cierto? Y obviamente ahora es un mini market, por ejemplo, ¿ya? Pero obviamente cada uno coloca diferentes capitales, ¿cierto? Pero es un solo negocio que al final obviamente eh, complementa estas dos empresas, como se puede decir, naturales, ¿ya? Pero eso obviamente, insisto, hay todo un tema contable, ¿cierto? Todo un tema de servicio de puesto interno, tesorería, ¿cierto? Y para obviamente constituir esta nueva empresa como persona jurídica. Gracias, profe. Bueno, dice que de la escritura se saca un extracto que se inscribe en el registro de comercio que existe en el conservador de bienes raíces y de comercio. Pasados los 60 días contados desde la fecha en que se constituye la sociedad mediante escritura pública, se debe publicar el extracto en el diario oficial. ¿Ya? Eh, Muchas veces las empresas, por ejemplo, de acuerdo al rubro, tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si vamos a colocar un restaurante, ya tiene que también tener el permiso sanitario, ¿cierto? De la Seremi de Salud, ¿ya? A veces cuando colocamos, no sé, en un barrio, un almacén y vamos a obtener, por ejemplo, un giro de venta de alcohol, también, ¿cierto? Eso tiene que ser aprobado por la Junta de Vecinos, ya también por un informe de carabinero. Entonces, cuando sacamos este tipo de empresas, ¿cierto? Y el giro principalmente, ¿cierto? O queremos hacer funcionar esta empresa, tenemos que pasar por diferentes áreas, ¿cierto? Tantos en un municipio, en notaría, ¿cierto? En conservadores, en el registro civil. Entonces, son obviamente, varias aristas que debemos cumplir, pero principalmente es de acuerdo al giro
que le vamos a dar a la empresa. ¿Ya? Y cuando obviamente esto está todo como dice el tercer párrafo, cuando ya esto está publicado, ¿cierto? En el diario oficial, ya obviamente ya es una empresa netamente legal, ¿cierto? Constituida, obviamente, ante el servicio de puestos internos, ¿cierto? Que también después va detrás la parte contable, ¿cierto? Cómo hacer los libros, ¿ya? Y eso también es importante porque obviamente, no porque a mí se me genere, siempre cuando yo digo que la contabilidad debe ser transparente y ordenada, ¿ya? Entonces, bajo ese aspecto también, o sea, detrás viene todo un proceso de fiscalización, que qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? Y qué es lo que no se debe hacer, ¿ya? A veces uno dice, no, no importa, si total, hagámoslo igual nomás, o sea, ¿quién nos va a supervisar? O sea, no es tanto así, o sea, hay entes que fiscalizan, qué sé yo, el funcionamiento de cada una de las empresas, ¿ya? Ahora, cuando, por ejemplo, hablamos, cuando hay una vinculación laboral con trabajadores, también hay otro ente, ¿cierto?, que también se involucra dentro de esta fiscalización, que es la inspección del trabajo, ¿ya? Entonces, siempre las empresas, por una u otra forma, ¿cierto?, están en la mirada de una fiscalización. Hay personas, ¿cierto?, que dicen, oye, pero ¿por qué me fiscalizan tanto? O sea, la fiscalización también hay que llevarla desde el punto de vista de una mejora, ¿ya? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿No estamos haciendo, cierto, o qué es lo que nos falta, cierto, para poder realmente llegar a un consenso y poder decir, sí, es una empresa realmente transparente, con una contabilidad realmente transparente, eficaz, eficiente, ¿cierto? Y sin duda, o sea, yo creo que acá tiene que haber un orden también administrativo dentro de una empresa. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay empresas que llegan así, pero muy bien, ¿cierto? No sé, llegan con todo el power, pero después con el tiempo van disminuyendo, ¿cierto? Hasta que uno dice, oye, pero ¿y esa empresa cerró? Sí, cerró obviamente por un mal funcionamiento, por ejemplo. Bueno, y como tercer punto dice que la escritura pública. La publicación en el diario oficial y el registro de conservador se deben llevar al servicio de impuesto interno para hacer inicio de actividades. ¿Ya? Y ahí, cierto, ya empezamos de acuerdo al giro que usted le va a dar a esta empresa. ¿Existen restricciones de capital para formar una sociedad? Bueno, no, es un mito urbano. No hay ninguna restricción al monto mínimo ni máximo que pueden tanto cualquier tipo de sociedad, no existe fundamento legal para que las sociedades deban tener más o menos capital, ¿ya? Algunas recomendaciones, por ejemplo, si pretende iniciar un negocio con un socio, se recomienda asesorarse con un contador o abogado, ya que ellos permiten aclarar dudas desde el punto de vista normativo. Recordemos, ¿cierto?, que ahora, las normas ya tributarias han cambiado mucho, ahora ya se implementaron las NIC SP, ya antes solamente hablábamos de las NIC, ahora cierto están las NIC SP, y cada cierto tiempo van cambiando también los estados financieros, ¿ya? Entonces, ahí es cuando uno dice, oye, la contabilidad también ha cambiado en la empresa. Antes, ¿cierto? No sé, yo creo que ustedes muy bien deben saber quienes ya han trabajado dentro de una oficina contable que antes todo se llevaba, ¿cierto?, en libros, catete, y hoy en día ya todo es digital, ¿cierto? El pago del IVA, ¿cierto?, antes del 12 de cada mes también se puede hacer a través, ¿cierto?, de Internet. Antes, ¿cierto?, los bancos se llenaban los 12 porque obviamente toda la gente iba a pagar presencial, ya hoy en día ya no hay tantos contadores porque obviamente hay otra forma, ¿cierto?, de llevar la contabilidad. Entonces también son estrategias, ¿cierto?, de funcionamiento para acortar diferentes procesos. Pía. Profesor, cuando uno va a generar la empresa, ¿cuánto se demora en estar listo un root y en poder funcionar desde que se crea esta empresa? Eh, Depende del tipo de empresa, ¿ya? Nosotros acá hace un tiempo atrás constituimos una organización, ¿ya? Bueno, es diferente en todo caso. Y que nuestra planificación era un mes, pero nos demoraron
casi 2 meses, ya. Entonces, depende del giro que le quiera dar, ¿cierto? A la empresa, ya, también depende del tipo o sea, principalmente depende del tipo de empresa y si es que va cumpliendo todos los requisitos, porque si cumple todos los requisitos, ya, y obviamente están los tiempos, se puede hacer rápido, ya. Pero igual, o sea, detrás de esto va todo un tiempo, todo un proceso administrativo. Por ejemplo, si vamos a hacer un restaurante, ¿cierto? Tiene que ir en la Seremi de Salud, ¿cierto? A ver si es que el local cumple con los requisitos, si están los servicios higiénicos, ¿cierto? Baño, si es que la cocina, ¿cierto? Cumple diferentes estándares. Entonces quizás yo le diga, oiga, en un mes va a tener su root, su giro, ¿cierto? Ya va a estar listo antes de la inspección del trabajo, antes del servicio de puesto interno, perdón, o también, ¿cierto? Ya va a ser algo que va a estar dentro de la página oficial, del diario oficial, pero quizás a veces los procesos, ¿cierto? Se demoran mucho más. Entonces, de acuerdo al tipo de empresa y también el giro que yo voy a tener dentro de cada una de ellas. ¿Sí? Ya, profe, entonces tiene que cumplir todos los requisitos y ahí Sí. recién queda como aprobada para el funcionamiento. Claro. Y por ejemplo, igual, Profe, ¿me dígame. escucha? Sí, súper bien, Alejandra. Así como una acotación de repente para las personas, por la compañera que recién preguntaba. Hoy en día el Servicio de Impuestos Internos permite crear empresa en un día, no sé si la han oído hablar, y se bancariza también durante 24 horas. Es como para los microempresarios o Sí, personas yo la naturales. he oído hablar y en eso ¿Y con eso se puede comenzar a funcionar de no inmediato? sé qué. Después tienes que seguir como varias cosas más, por ejemplo, lo que es la patente, que eso lo ve totalmente la municipalidad. Depende del rubro seguramente de lo que tú tengas y que tengas claro lo que es tu proyección del negocio seguramente. Pero sí, hoy Sí, en día hay eso, otras facilidades para dar inicio a lo que son empresas. Por lo eso Ah, general, de ya, la actividad. microempresas y de empresas de personas jurídicas. Claro, es ya. que ahí, insisto, como, Sí, como dice Alejandra, o sea, de acuerdo al tipo de empresa que yo voy a tener, ¿ya? O cuál va a ser, ¿cierto?, el foco de esta empresa, cuál va a ser el giro, ¿ya? Y como dice también, o sea, si yo vivo, por ejemplo, en una ciudad pequeña, quizás tenga que hacer todo presencial, ¿ya? Porque no están todos los servicios, también, ¿cierto?, puede hacer algún trámite online, hoy en día también está muy avanzado también el tema de la tecnología, entonces son diferentes ciertas estrategias, situaciones que yo me voy a ver enfrentado cuando yo voy a crear una empresa, ya sea Profe, personal, ya sea jurídica. ¿Sí? por ser acá nosotros con mi Marco. socio, sí, constituimos a los negocios acá, tenemos hartos constituidos con la esta de la empresa, hemos constituido a varias personas como empresarias de la empresa un día y nos pagan los servicios administrativos, le hemos sacado cuentas corrientes con los bancos y todo, RUT, todas las cuestiones, todo, iniciación de actividad y todo, y nosotros por el servicio cobramos 55 lucas. Como empresa también nosotros, porque nosotros también estamos como empresa de prestación de servicios administrativos. Ya. También la sacamos ¿cómo se llama? Por empresa en un día. La hicimos nosotros. Y bueno, y ahí tiene la esta que va con la esta de diseño también de vestuario. Claro. Ha sido Sí. buena esa parte, esa página. Porque hay gente que acá no, por ser acá en Rancagua por lo menos, no hay mucha gente que sepa estas cosas y uno tiene que asesorarla. Cómo tiene que hacer, cómo tiene que formalizar y todo. Claro, lo que pasa es que hay personas o empresas, ¿cierto?, que se dedican también a esto, o sea, a constituir empresas, ¿ya? Sí, 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 o sea, hoy en día encontramos una diversidad de empresas que se dedican a, no sé, a mil cosas, a mil funciones, ¿ya? Evelyn, gracias Marco. quería comentar lo mismo que dijo Marco, que yo en mi antiguo trabajo me hacían meterme a esa página en un día, porque como trabajaba en un call, para las empresas cuando querían planes
o muchos teléfonos necesitaban como ver qué año estaba la empresa, porque de hasta cierto año no tenía que cumplir, no sé, va a dar un ejemplo, que en el certificado tenía que tener, no sé, por 5 años o más para poder sacar un certificado y ahí recién le podíamos como dar como los equipos que ellos querían. Mm. Y ahí pueden sacar certificado, todo lo que dijo actualmente mi compañero Marco. Entonces beneficia más el trabajo a uno también. Claro. Entonces Sí. es más fácil, como dice usted, profe. Ahora es todo digital. Sí, 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 sin duda. O sea, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, pero también existe una desconfianza desde las personas porque a la gente también le gusta ir a hacer el trámite, le gusta, ¿cierto? Hay que sacar un número de atención, le gusta conversar, ¿cierto? Con la ejecutiva, quizá, o quién vaya a hacer el trámite. A ver, también hay un tema de cultura, ya cuando uno va a crear una empresa. ¿Alguien más que quiera comentar alguna situación? ¿O alguien se ha visto en este proceso de crear una empresa, constituir una empresa o apoyar, ¿cierto? También una empresa. Yo, profesor, tengo una Ya, empresa, Karina, sí. Constituimos una sociedad con mi marido, ya, tenemos una ferretería, una hostería. una ferretería, Ah, ferretería, ya. sí, acá en Arauco, y todo lo hizo un abogado, Mm, todos los ya. trámites, ¿Y cuánto se demoró en hacer todo ese trámite? como 2 meses, Bien. entre que se hizo la escritura, que llegó el RUT y pudimos empezar a funcionar, más o menos 2 meses, 2 meses y medio, aprox. Esa es una empresa de ambos, ¿cierto? Sí, Sí. sí, una Es una sociedad, empresa, una SPA. ya, sociedad anónima. No, es SPA, Sociedad por No, Acciones. ya, sí, perdón, Sí. perdón. Perdón, perdón, perdón. Es una constitución jurídica entonces. Ya, bien. ¿Dudas, consultas? Bien. Bueno, acá está la clasificación de las empresas. Pamela, su empresa, eh, usted nos comentó algo de una empresa. No Sí, sé si, profesor. cuéntenos, Pamela. Em, bueno, yo saqué una empresa de cosmética natural, ¿Ya? elaboro cosmética natural vegana y partí primero con el root personal ¿Ya? y me di cuenta que con mi root personal, bueno, todo esto mi empresa es una EIRL, me di cuenta que con el root personal no podía participar en ferias, ni a fondos, ni a nada, porque me exigían que yo facturara y diera, bueno, yo daba boletas con mi root personal, pero para participar en ferias y obtener fondos tenía que constituirme como empresa. Mm, Entonces me constituí como empresa, pero para hacer ese cambio yo tuve que dejar al día todo lo que era la empresa de cosmética Pamela en cero. No tenía que tener ningún tipo de deuda, nada. Y presentando todos sus papeles en servicio puesto interno, ellos, por ejemplo, en marzo cerré el Pamela Natural, digamos mi root personal, y en abril abrí el root de empresa y formé la empresa IRL dejando obviamente teniendo todo el día con mi root personal, sin ninguna deuda. mm, Entonces, en marzo se cierra mi root personal y en abril abrí como empresa. mm. Esa es una Eh, empresa individual de responsabilidad limitada. claro, quiere decir que soy sola, Mm, no tengo socios, yo administro. Lo único que yo tengo contratado contador, pero cuando se hace la renta. Porque para hacerlo IVA y todo eso lo hago yo.
pero para la renta es con contador. Y él, bueno, está conmigo ya de hace años ya. Mm, qué bueno. Bueno, eso lo hace en abril, ¿cierto? Sí, abril de todos los años. Claro, Bien. pero para la renta se comienza a trabajar desde enero, porque Claro. ahí todo en enero, febrero, marzo para llegar a la renta ya que en abril. No, es que en abril es cuando se hace Cua- la cua- declaración, pero obviamente Exactamente, exactamente. Sí, se hace ya la declaración. todo un trabajo detrás. Bueno, aquí está la clasificación de la empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de una empresa, de una constitución jurídica, ¿cierto? Está la sociedad anónima, la responsabilidad limitada, SRL, la sociedad, ¿cierto? Individual también, lo que nos estaba comentando ahí la alumna Pamela, y la sociedad por acciones, lo que también nos comentaba, ¿cierto? Marjorie, sí, es una SPA, ¿ya? Microempresa, tenemos, ¿cierto? Las pequeñas, medianas y gran empresa, ¿ya? Por su giro, obviamente también, ¿cierto? Por industria, comercial, servicio. A ver, cuéntenme un ejemplo de una empresa de giro industria. Las de papelería, profesor, las que Sí, muy bien. ¿Y comercial? las tiendas, los Bien. bancos. La de servicio. Hospitales, clínicas, Bien, sí. Servicio. También puede ser transporte, ¿cierto? sí, el Metrotren, la micro. Profesor, tengo una duda. Yo tenía entendido que las microempresas era de 1 a 10 trabajadores y la pequeña empresa hasta 25 trabajadores. Vamos a ver un poquito más abajo. El tamaño. Sí. Ya, es que vamos a verlo. Para que no nos confundamos. ¿Ya? Eh, ya. El sector económico, ¿cierto? Primario, secundario, terciario y cuaternario. El capital público, privado y mixto. ¿Ya? A ver, una empresa de capital mixto. ¿Cuál sería? ¿Una clínica, profe, puede ser o no? ¿O eso es totalmente privado? ¿Por qué cree usted a ver, por qué? A ver. Porque por lo general una clínica uno tiene que pagar, Mm, pero al igual uno igual está prestando un servicio a cualquier persona que igual el 7% de descuento de salud, que por lo general lo pagamos todo, igual nos sirve en la parte clínica. Por lo general, mm, cuando uno saca una hora en alguna clínica, preguntan, ¿tiene FONASA o ISAPRE? Ya, si es con FONASA, tanto. Si es con ISAPRE, según el valor que tiene la ISAPRE. mm. ¿Podría ser Claro, o no? sí, pero más que nada ahí también va un poquito dentro del ámbito privado. Sí, por ejemplo, acá cuando hablamos de un capital mixto es cuando obviamente hay un aporte del Estado, ¿ya? El Estado, La ¿cierto? escuela, la Colegios escuela, subvencionados también, ¿o no? Los colegios, claro, las universidades, los hospitales, ¿cierto? Porque obviamente cuando uno no paga, ¿cierto? Obviamente lo financia el Estado y cuando uno paga, ¿cierto? Obviamente o sea, son recursos que se ven desde el punto de vista privado. Como dice Alejandra o Pamela, no sé quién fue que dijo, ¿cierto? Los colegios subvencionados, porque uno también paga, ¿cierto? Parte de y lo otro, ¿cierto? Lo coloca el Estado, sin duda. Bien. Profe, ¿y ya ahí en qué parte entrarían, por ejemplo, los colegios que tienen sostenedores en subvencionado? Los colegios que tienen sostenedores, pero eso igual pagan un aporte. No, por eso le pregunto, porque por lo general uno escucha, no es que el sostenedor es la Ah, señora tanto. no, no, no. Esos son privados, ¿cierto? Es que los No, colegios son. Cuénteme. no, no, es una escuela, por ejemplo, en el campo hay una escuela en la Ah, que la sostenedora es una profesora, pero ella recibe aportes del Estado para hacer funcionar el colegio.
¿Cómo, Claro. cómo es eso? ¿Qué pasa a ser ahí? Pasaría a ser público, o sea, ese colegio, porque quizás para los alumnos no tiene no involucran ningún gasto, pues, ¿me entiendes? No paga nadie. Pasaría a ser público porque obviamente lo financia 100% el Estado, pues, independientemente que haya un sostenedor que es una persona obviamente que es como la cara visible ante el Estado. Ah, ya, gracias. Ámbito de capital, locales, provinciales y regionales. Destino de los beneficios con fines de lucro y sin fines de lucro. Ah, ¿algún ejemplo de los beneficios con fines de lucro y otras sin fines de lucro? A ver, Las cajas de compensación son sin fines de lucro. ya, y con fines de lucro. Las clínicas, mm, claramente. bien. El gobierno es pero Dayana, no se entendió muy bien, o será que mi teléfono mi computador tiene un problema. No, no se le eh, escuchó. No se escuchó como nada. profe, como profe, no, lo que pasa es que no, yo estaba hablando, pero no a ustedes, como, o sea, estaba comentando la clase. No se le escucha muy bien. A Dayana no se le escucha nada. Se le escucha cortado. No se le escucha nada. Ya, bien. Ya. Bueno, como dice, dentro de los beneficios, con fines de lucro, ¿cierto? Y sin fines de lucro. O sea, cuando hablamos, ¿cierto? De fines de lucro, ¿cierto? Hay un bien asociado a un término económico y obviamente sin fines de lucro, ¿cierto? Se puede considerar como un servicio, ¿ya? Bueno, y acá están los tamaños de las empresas, ¿ya? Profe, yo tengo dudas. Pau, Es que para mí todo esto es muy nuevo. ¿ya? Cuando se forman las sociedades, ¿qué le da el nombre de por qué esa se llama sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada? ¿Quién le otorga ese apellido a la empresa que yo estoy formando? De acuerdo a la constitución de la empresa que usted vaya a crear, ¿ya? ¿Cuánto es el patrimonio, ¿cierto? ¿Cuánto es el capital? ¿Cuántos son los socios? A, a eso se igual también, por ejemplo, como dice, como nos comentaba Pamela, ella, ¿cierto? Era una empresa persona natural, ¿cierto? Y después, obviamente, para participar en ciertas acciones, obviamente tuvo que ser una empresa IRL, ¿cierto? Pero también ella sigue siendo la dueña, ya, pero obviamente con un root asociado. Entonces, netamente también pasa por el tamaño de la empresa. Por ejemplo, si es una microempresa, ¿cierto? Es una pequeña empresa, el capital, en fin. Ya es como cuál es el objetivo de la empresa, quiénes son los socios, cuánto van a ser los socios, cuánto va a ser el aporte de los socios, ¿cierto? Y como yo les decía, por ejemplo, quizás tener un mini market en una población, en un barrio, en un condominio va a ser muy diferente, ¿cierto? A tener obviamente un local de barrio, por ejemplo. ¿Me entiende? Que obviamente el local de barrio lo va a atender la señora Juanita, ¿cierto? Que es una cosa, o sea, no una cosa, sino que un negocio muy pequeño. A diferencia, ¿cierto? Que vamos a tener un mini market donde vamos a tener, ¿cierto? Muchas, obviamente, acciones que ahí vamos a ir involucrando, ¿ya? Pero Ya, entiendo. es Ya, como ahora me yo quedó más claro. Sí, es como yo vaya a constituir la empresa, cuál es el giro, cuánto van a ser los socios, cuánto va a ser el capital y en fin, todo aquello. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. profesor, sí. Bien, bien, bien. Bueno, el tamaño de la empresa
Una microempresa, ¿cierto? Que es una sociedad compuesta desde 1 a 5 trabajadores y su volumen de venta es de 0 a 2.400 UF, ¿ya? La UF está a como 20 y algo, no, o 30, a ver, déjenme ver la UF. Servicio de puestos internos, a 37, 500, 90 millones de pesos, principalmente, ¿ya? Un volumen de venta. Entonces, es una microempresa, ¿cierto? Que está conformada por esos trabajadores. Una pequeña empresa, también eso es cierto, es una sociedad, obviamente, desde 6 a 50 trabajadores y su volumen de venta, o sea, es mucho mayor. Pero estos son montos anuales, ya no son montos mensuales. Una mediana empresa, ¿cierto? También es cierto, es una sociedad entre 50 a 400 trabajadores y obviamente el volumen de venta acá es mucho mayor. Y una gran empresa, obviamente, o sea, más de 400 trabajadores, ya principalmente son estas empresas de la industria, ¿cierto? Que su volumen de venta, obviamente, es mucho más alto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la Coca-Cola. ¿Dónde ustedes la clasificarían la empresa Coca-Cola? En gran Gran empresa. empresa, gran Claro, empresa. sí. Compañía. El, el, el local de la señora Juanita del barrio. Microempresa. Mm, Microempresa. bien. Por ejemplo, la cadena de supermercado ya no sé, Jumbo, por ejemplo. Porque eso es Gran, una cadena, o sea, Gran empresa. Gran gran empresa. empresa. ¿cierto? Obviamente porque hay muchos trabajadores, hay muchas sucursales, hay muchos ingresos, ya hay también ciertos son diferentes giros, ya. Bien, ¿se va entendiendo? ¿Poquito? Bien. Yo Sí, sigo teniendo la duda, profesor. Marjorie, ¿cuál es su duda? Sí, es que lo que pasa que yo le había comentado al principio que yo había estudiado administración, pero me quedé en la práctica, me faltó terminarlo con mi práctica. Y al pasar yo esto, a mí me dijeron que la microempresa era hasta 10 trabajadores. Yo no sé si esto habrá cambiado para saber cuál de las dos es la que... En Porque cuanto a cada, la UF, tenía yo exactamente lo mismo, pero por ejemplo, en la cantidad de trabajadores, yo tenía que la microempresa era hasta 10 trabajadores, la pequeña empresa era hasta 25, la mediana empresa era hasta 200 y la gran empresa era de 200 o más trabajadores. vamos a tiro la norma en el servicio por Twitter. Quizás haya cambiado, no sé, por eso tengo esa duda. Sí, es hasta 10 trabajadores, la microempresa. Sí, es de 2 a 9 trabajadores, bueno, 10 trabajadores. De a 10 trabajadores, sí. Sí, sí, La pequeña empresa hasta 25 y la mediana hasta 200, de 25 a 200. sí, voy ahí a comentar. Bueno, tiene que haber obviamente un error de quizás de tipeo. Ya, pero claro, tiene razón lo que dice Marjorie, ya hasta 10 trabajadores, ya la microempresa. Ya, bien. Actividad o giro, ¿cierto? Hace referencia a netamente que son, ¿cierto? Aquellas extracción o producción de bienes por transformación de determinados insumos o materias primas en productos físicamente diferentes. Cuando hablamos de la actividad, ¿cierto? O giro, el mundo industrial. A ver, nómbreme una empresa bajo esta categoría, una empresa industrial, que obviamente tiene una transformación de la materia prima, ¿cierto? En un producto. Las celulosas. Bien, Las papeleras. mm, Sí, perfecto, ¿cierto? Ahí hay una transformación, ¿cierto? De un producto. Una empresa comercial dice Centro que comercial, los centros comerciales, dedicada, París, ¿cierto? Ripley, retail.
dedicada a la compra de bienes de consumo y o durables para una posterior venta sin hacer un proceso de que provoque un producto físicamente diferente. ¿Cierto? Yo produzco un producto o quizás lo vendo, ¿cierto? Pero obviamente a través de la comercialización, ¿ya? Una empresa de servicio dedicada, ¿cierto? Al comercio intangible o prestación de servicio. Restaurantes, AFP, cines, ISAPRE, De servicio. restaurantes, ¿o no? No, eso no ¿No? comercial. Hospitales, centros Transporte. médicos. Telefónica. Transporte, Los supermercados, Transporte. Supermercado no. ¿no? Profe, ¿por qué los restaurantes no? Si es de servicio igual. Y Pero es, son como es, empresas. es intangible. Intangible. Y yo no ¿Por qué toco. ¿Por qué intangible? Eso es lo que no Porque entiendo. yo no toco el servicio, pues. O Es sea, una empresa de Metro, servicio. Metrogas, Profe, ¿los casinos virtuales entran en esa sociedad? en los casinos Eh, virtuales. ¿Virtuales? Sí, sí. Tendría que ahí estudiar esa pregunta, pero sí se la puedo responder. A ver, déjenme de pero inmediato. profesor, la AFP y la ISAPRE no calzan ahí. Es que es un servicio. Véalo como un servicio. Ya. Es que Las todavía empresas de estoy con la comunicación, duda de los restaurantes. telefonía, internet. puede ser Metrogas, No, por la telefonía va en todo lo que es la tecnología. Telefonía, telecomunicaciones, todo lo que es industrial. ¿O me equivoco? No, 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 no. Ahí no. Evelyn, cuando hablamos de una empresa industrial es que el producto tiene una transformación. Por ejemplo, una celulosa. Entra un árbol y sale, qué sé yo, un producto. ¿Me entiendes? Hay una transformación de aquello. No entiendo. Mire, Disculpe. no, está bien, ¿no? Si no se preocupe. No, porque igual es un poquito complejo. Cuando hablamos de una empresa industrial, dice que son aquellas de extracción o producción de bienes de transformación de determinadas insumos o materias primas en productos físicamente terminados o diferentes, dice ahí. Por ejemplo, ¿usted dónde vive? Bueno, usted vive en el norte, ¿cierto, Everett? Sí, Sí, ya. Por ejemplo, no sé, una celulosa. ¿Cierto? Entra, no sé, entra madera de ahí, ¿cierto? Y al final tiene una transformación ese producto o esa madera, ¿cierto? Y sale como un producto diferente, ¿ya? No sé si me va entendiendo el ejemplo, no. Profe, ¿y ahí puede ser también una empresa Perdón. minera o no? pero minera, ¿en qué sentido? No sé, todas estas mineras del norte que no entran en el área industrial. Estamos todas confundidas, ¿eh? ¿En qué área entonces entraría la minería? A ver, ¿Tecnología? Podría ser, no sé, pero es que tecnología, Porque no no, lo veo como un industrial, po. servicio, como financiero, ni como comercial. no, no, no. Es que para que me entienda, Evelyn, por ejemplo, el confort, un cuaderno, ¿cierto? La materia prima es Más nada. madera. Ya. Sí, árbol, madera. Esa es una empresa industrial, que ese producto final tiene una transformación que se origina desde una materia prima o como dice acá, de una extracción para producir un bien o un servicio. Perdón, un bien. en ¿Me este caso entiendes? sería un árbol que sacaron la madera y la procesaron y llegó al Tiene, producto final que es el papel. tiene todo un proceso, pues. Tiene todo un proceso. ¿Se entiende la empresa, el giro industrial, Evelyn? El ejemplo lo entendí, pero ¿qué empresas podemos poner en la parte industrial? Ya, vamos En acá. el confort. No va. La Serviría CMPC también un puede llena, po. ¿Ah? La Una CMPC. empresa comercial, pero en ¿Ah? empresa comercial pueden ser los supermercados, ¿o no? Ya, pero vamos Porque por dice partes. O sea, dedicada a la compra de bienes de consumo para una posterior venta.
sin Pero, hacer un proceso que provoque otro producto, los supermercados, po, pero ¿o Son las no? vamos, empresas grandes que se dedican a la Las fabricación, papeleras. llevarlos a un supermercado o venderlos y exportarlos. El pero profesor vamos, está en la Las papeleras. industria. pero El profesor está en la industria Las todavía. papeleras, pues está en la industria. vamos por partes o si no se me va a descontrolar el curso, entonces no quiero. Ya. Y las mineras pues se sacan cobre. Pero ¿queda claro el giro de una empresa industrial? El ejemplo sí, pero yo me refiero, por ejemplo, ¿qué empresas podemos poner en la parte industrial, en la comercial, los servicios financieros? ¿Puedo ¿Me escucha bien? ¿Me escucha mi profe? Dayana, ya. Cuéntenos, Dayana, a ver. Ya, lo que pasa es que creo que hay un detalle que no se ha mencionado. Claro, nosotros decimos empresa industrial, pero hay distintos tipos de industria. Entonces ahí es donde la empresa se clasifica. Acá estamos hablando, por ejemplo, como dice el profe, una empresa industrial que toma un producto, por ejemplo, una tomadora de cosas. Entonces toma la madera, la transforma. Ya, ese tipo de empresa entra en un tipo de industria, ya, que sí es clasificada en su área. Por ejemplo, los sodos también es una empresa industrial porque es global, pero es otra clasificación. Ahora, las clasificaciones no me acuerdo porque me las pasaron hace millones de años, pero hay que separar el tipo de industria del que estamos hablando para que podamos hacer el desglose. Eso nomás, profe. Gracias, Dayana, pero yo creo que el curso quedó más enredado. Ahora con la clasificación, ¿o no? No se escuchó bien, estaba cortado. Por lo menos yo no escuché. Sí, yo Claro. quiero saber Sí, la solamente verdad las no se le entendió clasificaciones. muy bien. No es muy buena la comunicación de Yo la quiero compañera. saber solamente sí, las cla- es como saber, yo por lo menos por mi punto quiero saber solamente las clasificaciones de qué empresas van en la parte industrial, qué empresas van en las comerciales, los servicios, los financieros. No sé Ya, si me mire. explico. Para saber a qué Porque nos referimos, los financieros para mí, hay que definir, los bancos, todo eso. para Ya, saber el tema de la parte industrial, hay que definir de qué tipo de industria estamos hablando. ya. A ver, no nos confundamos más. Hagamos un break de 10 minutos, tomemos aire, respiremos, después volvemos y obviamente continuamos con la clase porque creo que nos estamos enredando un poquito porque uno hablan de la empresa industrial, otro, entonces ordenémonos y después ya vamos a continuar porque o si no nos vamos Sí, a están disparar hablando para todos algo lados. distinto. Sí, ¿ya? Estamos todas Sí, sí, aprendiendo sí, algo distinto. sí, no, sí, entiendo, pero obviamente lo ideal es que ustedes queden claros con los conceptos, ¿ya? Así que hagamos un break y retomamos. Bueno. Ok. Bueno, profe.
Ya, volvamos. Presente, profesor, acá. Jennifer, muy bien. Ya. Presente. Bien. ¿Ven ahí, cierto? ¿Sí? Aquí estamos, Sí, profe. sí, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Continuamos nuevamente con con la clasificación de la empresa por la actividad o giro. Ya. A ver, ¿cuál es mi intención? Mi intención no es enredar el curso. Mi intención es que obviamente queden con los conocimientos, eh, no sé si básicos, pero que puedan diferenciar los diferentes giros o de cada una de las empresas, ¿ya? Tanto industrial, comercial, financiera o de servicio, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, estamos viendo, ¿cierto?, cuál es el giro o la actividad de una empresa industrial. El principal giro o la principal diferencia de una empresa industrial es que hay una transformación de una materia prima, ¿ya? Desde esa transformación de materia prima, ¿cierto? Obviamente hay una, como muy bien acá lo dice, ¿ya? Son aquellas de extracción o producción de bienes por transformación de determinados insumos o materias primas en producción financiera. Como dice la compañera Dayana, hay diferentes tipos de empresas, ¿ya? Que están bajo esta categoría, ¿ya? Como industrial. Bien, pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan claro? Que estas empresas industriales transforman un producto, ¿ya? Y hay muchos giros, como yo le colocaba el caso de la celulosa, ¿cierto? Que hay una transformación dentro de este producto, ¿ya? Pero como también, ¿cierto? Hay empresas, por ejemplo, de textiles, ya de calzado, de alimentos, ¿cierto? Que, no sé, por ejemplo, el tema de una empresa industrial también puede ser desde la transformación, por ejemplo, de un, por ejemplo, la harina, un molino, ¿cierto? También es una empresa industrial, ¿cierto? De una transformación de un producto, ¿cierto? Que ingresa una materia prima determinada y sale un producto final, ¿ya? No sé si me van siguiendo. Sí, profesora, sí se entiende donde usted dice el título y da más ejemplos para que uno se haga idea. Yo creo que es por Sí, eso. profe, sí se entiende. Bien, ¿ya? O sea, entonces, por ejemplo, una transformación en textiles, en calzado, en el tema de la madera, ¿cierto? Toda aquella empresa, ¿cierto? Son dentro del ámbito industrial o fabril, ¿ya? Cuyo objetivo es la transformación de la materia prima en un producto. Después viene, ¿cierto?, la clasificación de estas industrias, como muy bien lo comentaba Dayana, ¿ya? La empresa comercial. ¿Cuál creen ustedes que es la empresa comercial? Principalmente una empresa comercial compra y vende un producto o un La, servicio. la distribuidora. Claro. Ahí, ¿cierto? Vienen las empresas mayoristas, las empresas minoristas, ¿cierto? Pero principalmente la empresa comercial se dedica a comprar un bien y después vender ese bien o servicio. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. No, nómbrenme alguna empresa comercial. El mall. Falabella. Supermercado, Amazon. Amazon. supermercado, todo lo que es Eh, retail. eh, Tiare, el mall es el centro comercial, pero dentro de eso hay diferentes empresas, ¿ya? Pero Ah, eso sí. sí, El ¿ya? Happy Land. Claro.
Claro, el Happyland, sí, muy bien. Ya, pero me van siguiendo. Sí, profe. Sí. Bien. La empresa de servicio, ¿cuántos tipos de servicios creen ustedes que hay? Muchos. Muchos. Aquí van 4. dentro los hospitales, las telecomunicaciones, Ya, Los centros servicios médicos básicos, los servicios básicos. también. ya. Toda esa empresa, ¿cierto? Es un servicio, ¿cierto? Por ejemplo, la limpieza es un servicio. eh, a ver, supongamos que la señora Juanita, ella es una persona que compra productos para hacer limpieza. Al comprar producto, ¿qué tipo de giro sería? ¿O qué actividad sería? Comercial, Bien. Y si la señora Juanita limpia esa dependencia, es una empresa de servicio. servicio. ¿Me Servicio. entienden? Entonces, en la empresa de servicio hay diferentes tipos de empresas de servicio. Ya, como ustedes muy bien dijeron, de gas, telefonía, consumo básico, telecomunicación, ¿cierto? Porque son servicios que uno adquiere. ¿Ya? Transporte, salud, educación, en fin. ¿Ya? Y las empresas financieras, obviamente, ¿cierto? Son netamente los bancos. ¿Ya? Las entidades, ¿cierto? Financieras que existen en diferentes, obviamente, categorías, ¿cierto? También las cooperativas de ahorro, ¿ya? Todo eso, todo aquello, ¿cierto? Se llaman empresas financieras, ¿ya? Las instituciones bancarias, ¿cierto? Que hoy en día igual hay diferentes instituciones, ¿cierto? Y también principalmente igual hay una gran cantidad de empresas de ahorro. Si Profesor, hay- una consulta y ahí ah, también calza las aseguradoras. eh, aseguradora, ¿en qué sentido? Las que ofrecen seguros de todo tipo de seguro, no sé, de fallecimiento, seguro Ya, automotriz. ya. ¿La aseguradora en general son parte de una empresa financiera? Es Es una que, duda que tengo ahora. es que las aseguradoras sería ¿Eh? como si bien es cierto, prestan un servicio, ¿Sí? pero también nuevamente es una entidad con un lucro. Entonces igual es Claro. parte, parte también es parte de una actividad, de un giro financiero, ¿ya? Porque Ah, ya. obviamente va a tener, pero el servicio sí también, o sea, no es un servicio, sino que yo estoy pagando obviamente un seguro, ¿me entiende? Entonces pasa a ser una entidad, una empresa financiera. Ah, perfecto. Gracias, profesor. Bueno, también cierto, por ejemplo, cuando nos llaman, oiga, usted debe o su cuenta está atrasada. Es una empresa financiera, ¿cierto? Una empresa de cobranza. Las cooperativas de los ahorros, de los créditos, ¿cierto? También eso pasan a ser, ¿cierto? Entidades financieras, ¿ya? ¿Se entiende, Evelyn? ¿Se entiende? Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que en delante estaban como, todos estábamos hablando al mismo tiempo y yo solamente quería que me hiciera una clasificación de lo que es la industria, lo comercial, el servicio financiero, para que me quedara claro, eso No, más que si no hay, nada. no, si no, 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 no hay inconveniente. Si lo importante obviamente es que le vayan quedando claros los Sí, conceptos. y la parte de lo industrial, con el ejemplo que dio ahora al principio, también me quedó claro. Bien, bien. Sí, lo que pasa es que, claro, como nos complementaba Dayana, que hay diferentes tipos de empresas, ¿cierto? Bajo cada uno de los giros, ¿cierto? O las actividades. Pero yo no los quiero enredar ahí. Porque obviamente también, por ejemplo, dentro de la empresa industrial, ¿cierto? Están las automotoras, ¿cierto? Que obviamente hacen, perdón, el tema automotriz también, ¿cierto? Entonces, hay
una gama de empresas que se pueden clasificar bajo cada uno de los giros. También, ¿cierto? Hay empresas que tienen una combinación también, ¿cierto? De giros, ¿ya? Pero bien, 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 bien. Bueno, sector económico. ¿Se está grabando, no? Sí. Sector económico, ¿cierto? Sector primario, dedicado, ¿cierto? A la extracción de recursos naturales, secundarios, ¿cierto? Son aquellos que transforman las materias primas en productos terminados, terciario, relacionadas con el comercio y los servicios, ya, y sector cuaternario, relacionada con la informática y la comunicación. La CMPC, o una celulosa, ¿en qué sector iría? En el primario En eso no. Primario. o secundario. Mm. ¿Qué? Los dos, pueden ser Secundario. en los dos, pueden ser primario, no. A ver, ¿quién más está en aula? Porque siempre habla Pamela, Evelyn, Tiare. A ver, ¿quién más está en aula? Macarena Vidal. ¿Qué cree usted, Macarena Vidal? Hola, profe. Hola, Macarena. ¿Sabe qué, profe? No me conecté a la otra clase y como que estoy recién como conectándome al contexto de lo que están hablando. Ya. Entonces, Profes- no entiendo muy bien. Profesor, según yo es secundario porque ellos son los que transforman. El primario es la extracción de la materia prima. Sí, yo Bien, también La digo que sector CMPC es el secundario. secundario. bien, Mayori. Sí, Nicole, eso. Pero por lo que Sí. están hablando, yo igual Ya, creo que el ¿Y secundario. cuál, y cuál sería el ejemplo del primario? De nuevo. Nicole Gómez. Sí, lo acaba de decir la compañera recién. Es lo que extrae como la materia. Ese es el primario. Extrae la materia y el secundario lo transforma la materia. Por lo que le entendí a la compañera lo que dijo recién. Ya, Ya. pero No sé, o ejemplo, algo así, ejemplo, pero algo ejemplo así. para que entendamos. Quiero Ya, pero, ejemplos. ya, pero, vamos por parte, dijo Nicole Gómez. ¿Qué cree usted? Nicole Gómez. ¿Está Nicole Gómez? Ya, ahí es cuando yo me doy cuenta que hay alumnas que no están mucho en clase. Ya, bueno, Paula, está Sandra. Sandra, Hola, profesor, buenas buenas tardes. tardes, Profesor, Sandra. acabo de llegar recién a mi casa, recién prendí el computador, me estoy sacando la ropa, mi ropa de Ya, trabajo, así que no me estoy, así que quiero sentarme para poder ya. escuchar, por fin. Bien, Disculpe. no, tranquila, no se preocupe, gracias. Jennifer, Profe, la Nicole dice Dígame. por el chat que no se escucha. Jennifer, ¿cuál cree usted que Sí, es dígame. dónde cree usted o cuál sería una empresa en el sector en el sector primario? Dedicado a la extracción de recursos naturales. Ay, ¿qué será? Algo que se extraiga de los recursos naturales. La bichofita es una sal que extraen, me acuerdo que años atrás trabajé en una empresa que extraían, se llamaba, era la sal, pero no sé si la palabra correcta es la bichofita, algo así, Ya, que la usan para tirarle a las carreteras para que los vehículos pasen y no se resbalen. ya, Y es una sal que es bien gruesa y que la extraen. bien. Bueno, cuando Pero la hablamos empresa del, tenía constructora. bien, cuando hablamos del sector primario, ¿cierto? Son aquellas empresas netamente como lo dice ahí, a la extracción de recursos naturales.
Dentro de esta O algo más empresa, conocido, el cobre. sí, es que para Ahí allá hay. entra ahí entran las mineras. que Aquí yo entra la estoy- minería, sí. Ahí entran Ahí las El petróleo, mineras. por ejemplo. Profesor, el petróleo. Claro, como son estas empresas que se dedican a la extracción de materia prima, ¿ya? Tales como ustedes muy bien lo dicen, ¿cierto? La minera, la pesca, ¿ya? También, porque obviamente están, ¿cierto? Sacando materia prima, ¿cierto? Para producto, obviamente, después, de acuerdo a la clasificación que les quieran dar. Entonces, cuando ¿Las hablamos. forestales, profesor, podría ser también en la primario? Bien, sí, sí, sí. Entonces son estas empresas que obviamente son las responsables de extraer, como dice ahí, ¿cierto? La materia prima, ¿ya? Por ejemplo, la minera, la pesca, ¿ya? La agricultura, la ganadería, ¿ya? ¿Se va entendiendo? Sí, 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 profe. profesor. Sí, profe. ya. La secundario, dice que son aquellas que transforman las materias primas en productos terminados. ¿Cuáles Una creen? panadería. Las MPC. Bien, ¿cierto? Obviamente toman esta materia prima, ¿cierto? Que obviamente actuó este sector primario y lo transforman en un producto final. Bien, por ejemplo, la Sí. industria, la construcción y todo este tipo de empresas. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profesor. Ya, la pero la empresa, panadería era respondía, la empresa terciario. Una profesor. panadería, sí, 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 porque obviamente la harina y sale un producto final que es Ya. el pan. Em, Terciario. Dice Las que tiendas de ropa, comercial, todo lo relacionado, que sea comercial. relacionado, ¿cierto?, al comercio y servicio. Ejemplo. ¿Un hospital? A ver, pensemos en la secuencia de el confort. ¿Cuál sería una empresa del sector primario? Los árboles. Ya, esa, sí, bien, pero ¿qué empresa actuaría ahí? Las papeleras. ¿No forestal? La forestal. En el sector Eh, secundario, textil. Pero ¿dijo primario o secundario, profe? en el primario, supongamos, Ay, supongamos el confort que yo voy a comprar al mini market. ¿Cuál sería Primario, la forestal. cuál sería la empresa del sector primario? La forestal. forestal. La forestal, Secundario. la celulosa, La materia, sí. la CMPC, algo así que le dicen. Sí, sí. La terciario. La distribuidora, Ya. ¿Y la cuaternario? Bueno, cuando hablamos cuando hablamos de la empresa terciario, ¿cierto? Sin duda esta es la que obviamente se dedica al comercio y a los servicios, ¿cierto? Comprar y vender, comprar y vender, comprar Sí, y vender, profe. ¿cierto? Dentro de esto también, ¿cierto? Podemos, cuando hablamos de servicio, ¿cierto? Estamos hablando por ejemplo, transporte, muy bien, ¿cierto? Cuando hablamos de la empresa de servicio, ¿ya? Pero cuaternario, ¿cuál creen ustedes? ¿Tecnología? La Los medios de tecnología. comunicación. Claro, como muy bien lo dice ahí, ¿cierto? Relacionada con la informática y la comunicación, ¿ya?
son Mm. empresas, ¿cierto?, que se dedican a este rubro, ¿cierto?, a este sector económico. ¿Algunos ejemplos? La computación, profe, La el compu- marketing, ¿no? Claro, sí, o sea, es parte de, pero son empresas, ¿cierto? O actividades o un Las sector compañías de que teléfono. se dedica netamente, Empresas ¿cierto? publicitarias, También, ¿cierto? Por ejemplo, Marco, por ejemplo, ¿cierto? Él tiene una empresa de diferentes productos, ¿cierto? Cuyo objetivo también, principalmente, él vende a través de este sector, ya donde todo es vía comunicaciones, todo, ¿cierto? Es vía marketing. Ya hay empresas que netamente se dedican a vender digitalmente, o sea, es un marketing digital que, no sé, por ejemplo, cualquier Las persona, plataformas online para vender. cualquier Los freelance, como le llaman. Cualquier persona, ¿cierto? O bueno, no persona, sino que una empresa, ¿cierto? Cuyo objetivo se dedica netamente a venta online, venta web. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poquito? sí, Sí, profe, profesor, Sí, Claro, profe. pero sí, bien. con la del confort la entendimos mejor. Eso, Vamos, con ese ejemplo. vamos a hacer una empresa, perdón, vamos a hacer una empresa que se dedique a aquello. Ya. Capital. Empresa pública. Es el tipo de empresa en que el capital y la administración le pertenecen al Estado. El Estado aquí financia todo. ¿Ya? Privadas son aquellas que el capital y la administración provienen de particulares. ¿Ya? Y las mixtas, una combinación de ambas. Dudas, consulta. ¿Cuál creen ustedes que sería una empresa pública? Servio Metropolitano, las municipalidades. El Ya, metro, pero el metro es mixto. pero es El público MOP, igual, porque lo toma el público. No sé. Pero viene Evelyn, el- porque mire, yo para tomar el metro pago por el servicio, pero también, Sí. ¿cierto? Hay un aporte que hace el Estado. Entonces eso Mm, pasa a ser ya mixto. ¿Sí? Porque mm, si ahora, diferente sería si ese transporte fuese gratis, mm. ¿ya? Pero acá obviamente hay un componente de aporte, de particulares, o sea, que obviamente yo tengo que pagar por este servicio. Por el servicio. Ámbito. Empresas locales son aquellas empresas que operan dentro de un municipio, ciudad o pueblo, ¿ya? Las provinciales, ¿cierto? Realizan una operación en provincias determinadas de país, diferentes sucursales. Regionales son aquellas donde operan en varias provincias del país. Nacionales, ¿cierto? Son aquellas que operan en todo el país. Y multinacionales son aquellas que operan en más de un país. Ejemplo. Empresas locales. agrícola, Ya, ¿qué tipo de agrícola? El supermercado, bueno, el negocio de la señora Juanita. ¿Pueden ser los mini market o no? Ya, ¿Son locales? para allá voy. Pero mixto. Sí. No, 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 no. En ámbito, Evelyn. El mini market Ah, de el mini market ah, de la señora Juanita. ¿En qué ámbito estaría? ¿Local, provincial, regional, nacional o multinacionales? Local. provincial. Todos los negocios de barrio en local. realidad son locales. Mm, Locales. Bien, local. Provinciales. Cuando esta empresa, ¿cierto? Pueden ser empresas, Está en diferentes provincias. Por ejemplo, no sé, la Las cadena tiendas. de supermercado, por ejemplo, el Trébol, ¿cierto? No mm, está en todo el país, está, ¿cierto?, en diferentes provincias o regiones. Unimark, la cadena de SMU.
Farmacia, Nacionales, farmacia, Ya, pero Unimark, ¿dónde ustedes lo clasificarían? El supermercado Unimark. regionales, Regionales. Solo usted- Nacional, Provinciales, No, provinciales. nacionales o todo el Unimark país. nacionales. Ya, pero miren, Ah, Unimark solamente está en algunas regiones. nacionales, profe. Ah, no, pues está en todos lados, pues. Ya, no, no está en entonces, todos lados el Unimar. pero una empresa nacional, WOM, ¿El líder puede estar en todas las regiones o no? Falabella, sí, a ver, lo que pasa que cuando hablamos de nacionales, ¿cierto? Son estas empresas que están vinculadas principalmente en todo el país, ¿ya? Por ejemplo, Entel, ¿cierto? Trata de llegar a todo el país, ¿cierto? O abarcar con este servicio a todos los clientes. Unimar, por ejemplo, puede ser también regionales porque, si bien es cierto, hay en todas las regiones quizá existe un Unimar, ¿ya? Pero no así en en todas las comunas. O sea, localmente no están las 345 comunas del país, ¿me entiendes? Entonces ahí también hay que ir sectorizando de acuerdo a en qué ambiente se encuentra, pero también hay que considerar hacia dónde obviamente va a llegar con estos bienes y o servicios cada una de la empresa. ¿Ya? Profe, disculpa. Marco. Bueno, bueno, ahí las personas que no, algunos escuchan dicen, ah, oye, son las tiendas oficiales las que están acá por ser el líder. Bueno, pero la matriz, la matriz en sí del líder, o sea, se llama Walmart, pero está en los Estados Unidos y todas estas empresas que hay acá son franquicias entonces, pues, son todas franquicias que van. Sí, porque uno dice es Unimar, pero al final la franquicia es SMU, donde hay una cadena de supermercados, donde está el líder, donde está Unimar, donde está el mayorista 10, donde está... es una cadena, obviamente, porque que corresponden, ¿cierto? A SMU, por ejemplo, y obviamente son empresas multinacionales, ¿me entiendes? Donde hay también detrás de aquello un retail y todo aquello. Sí, yo cuando trabajé en París me di cuenta que eran los hermanos Cencosur los de acá, pues, pero que está con Jumbo y todo eso, pero está la empresa, la casa Matías está en Alemania, me fijé yo, que se llama Sí. Jambi, algo así. Y Mm. ahí el derivado de Jumbo acá en Chile, pues, un concepto de empresarial que acá están todos como franquiciados. Ese es el tema de Muy, esa. muy bien Profe, usted lo señala, Marcos. Muy bien. ¿Ya? Destino de los beneficios. Empresas con fines de lucro son aquellas cuyo propósito es generar ganancia económica y maximización de resultados a los dueños, y empresas sin fines de lucro son aquellas cuya finalidad es el bienestar social, el superávit que obtienen en la ayuda económica. ¿Qué es el superávit? ¿Alguien que me pueda apoyar? ¿Saben? no sé, profe. No, profe, yo no sé. Como Ya. la ganancia, una empresa tuvo un superávit. Ya, ¿qué más? ¿Quién dice otra acción? Principalmente el superávit es obviamente se relaciona con la economía, ya cuando los ingresos de la empresa, ¿cierto? Son mayores dentro de un periodo determinado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una recaudación de dinero, principalmente, ¿cierto? Cuando hablamos del gobierno, entonces obviamente los ingresos obviamente superan esta proyección de ingresos que yo tengo dentro de una
fecha determinada. Entonces, cuando hablamos de esta empresa sin fines de lucro, ¿alguna empresa sin fines de lucro? Las cajas de compensación, ¿Por qué, Pamela? A ver. porque todo lo que ellos ganan lo invierten en lo que tengo entendido, la verdad, ¿no? Que todo lo que ellos ganan lo reinvierten en ayudar a las personas. Claro, o sea, al final trabajan con nuestro dinero, Sí, ¿cierto? Trabajan con nuestro dinero. Por sí, eso a veces, igual que la FP, por la FP es cierto, trabajan eh, perdón, las ISAPRES, trabajan con nuestro dinero, ¿cierto? Que a veces es más, es menos, ¿cierto? Y también las AFP, la FP. Por eso cuando uno ingresa como un trabajador a cotizar, parte en la FP modelo, ¿ya? ¿Y por qué parte en la FP modelo, cierto? Porque obviamente es como la más, entre comillas, económica, ¿ya? claro. Que obviamente... Sí, dígame, Pamela. No, que la FP modelo es como la que saca menos porcentaje, o sea, menos comisión, ¿será? No sé, de porcentaje del sueldo. Claro, porque es como usted muy bien lo dice, o sea, es el porcentaje más económico ya para obviamente empezar. Y uno como trabajador inicial debiese estar como mínimo 2 años dentro de esa empresa, ¿ya? Bien, pero todo esto tiene un objetivo, ¿ya? Y muy bien acá lo dice, importante, esta clasificación servirá para establecer qué tipo de empresa debe establecer de acuerdo a la misión y visión, objetivo general y la responsabilidad que debe asumir ante el Estado y la sociedad. Considerando aquello y lo que hemos visto, y de acuerdo al trabajo que ustedes estaban realizando, ¿qué tipo de empresa creen ustedes que debiesen eh, generar o clasificar de acuerdo a los ejemplos que ustedes estábamos viendo en cuanto a las 4 etapas de la administración? Por ejemplo, cuando Pamela nos decía que ella estaba haciendo un tema de tejido, por ejemplo. ¿Cómo la clasificaría? Claro, ¿cómo ustedes clasificarían ese tipo de empresa? Mm, yo creo que es comercial, sería comercial, porque estaría vendiendo un producto que hago, que elaboro, que tejo. Pero usted es quien está elaborando el producto. Claro, Usted está, no es una máquina, digamos. ¿A eso se refiere? usted está comprando la materia prima Claro, y usted va a pasar por un proceso de producción. Diferente sería, fuese cuando hablamos de comercial, que usted compra el chaleco y vende el chaleco. ya, sería de Pero, servicio. pero acá usted hace el chaleco, Eso lo hago, claro. usted compra la materia prima, ¿cierto? Compra la lana, hace Ajá. el chaleco, vende el chaleco. Entonces, igual sería considerando el giro, sería una empresa, puede ser industrial y puede ser comercial. Así como, ya. ¿Entiende? Ujú, mm. Por ejemplo, ¿quién más? Estaba con una empresa ahí. Yo, profe, estaba con un mini market, ¿se acuerdan, Valdivia? Sí, sí, mini Eso, market, eso podría ser comercial. comercial. Usted vende los productos y Sí, compra y los productos y vende los productos. exacto. Usted no va a elaborar, por ejemplo, el arroz. El arroz usted lo va a Ah, comprar. no, porque ¿Entiende? yo los compro y después los vendo. Bien. ¿Qué más? Profe, lo que hago yo, o sea, diseño, pero yo lo importo. Eso viene de afuera. Diseño y lo mando a hacer afuera, a mi fábrica en el extranjero. En Marco, Italia. le escucho súper bajo. No sé Se si escucha abajo. es problema de mi audio. Ahora sí.
Bueno, como diseñador yo mando a hacer todos mis productos allá al extranjero. Eso es importar, ¿cierto? Sí, pues se importa para Chile. Claro, porque usted al final está comprando un producto terminado. Usted dice, yo quiero este producto, ¿cierto? Y después usted adquiere ese producto, ¿sí? Lo mando a hacer mi diseño, le digo a mi fabricante quiero esto y me lo tienen que mandar tal como dice, importaciones, ¿o no? Claro, pero que sería una empresa de acuerdo al giro también comercial, porque usted al final va a comprar ese producto y va a vender ese producto. Ah, ya. Usted no va, usted no hace, quizás hace el diseño, pero lo que usted vende lo hace otra empresa. Claro, la marca, todo eso que yo tengo, la fabrican allá en el extranjero. Correcto. Ah, ok. Comercial entonces. Marjorie Araya, asistencia, o sea, lista. Presente, profesor. Daniela Araya, Daniela Araya. Tiare, Presente, profe. Jennifer Betancourt, Presente, profesor. bien. María Bolaño, Evelyn Cáceres, Presente, profe. Berenice Carbacho, María Serna, Sandra Delgado, Presente, profesor. Cristina Delgado, Presente, profesor, pero llegué hace poquito, hace la nada misma. Pía Díaz, Presente, profe. Nicole Gómez, ya. Evelyn González, la está con vacaciones. Brandon Guerra, no está Brandon. Soledad Larraín, Soledad, Francis Maita, Presente, profe. ¿Sí me escucha? Ok, sí, gracias. sí, sí, Francis. Marco Montesino, Presente, profe. Claudia Morales, Ana Muñoz, Presente. Joana Navarro, Presente, profesor. Joana, duda, consulta con la clase. No, Bien. Em, Jacqueline Ocaranza, Jacqueline Ocaranza, Dayana, Presente, Yailin acá. Ocaranza ya. Dayana, estaba en la clase parece. No sé. Dayana. Emelina Pati, no, No, presente. Emelina. Duda, consulta, Emelina. No, ninguna. Ya. Mirna Quesada, Pamela Ramírez, Pamela Ramírez. Paula Salas, Presente, profesor. Paula. ¿Dudas, consultas, Paula?
No, no se la voy diciendo al tiro. Bien. Karen Salinas, Presente, profesor. bien. Cristina Silva, no está. Daniela Torres, Presente, profe. Karina Vallejos, Presente, profesor. bien. Alejandra Vergara, Presente, profesor. Macarena Vidal, Presente, profe. Liz Marís Gilenza, Natalia Catalán. Ya, Profe, profe, dígame. disculpe. Berenice, es que se me desconectó justo cuando estaba formando la lista. Berenice Carvalho, sí, tuve la clase. Berenice Carbacho. Acá está. Sí, arriba. Bien, bueno, nos quedan poquitas láminas para la próxima clase. Ya nos quedan 4 láminas. Para la próxima clase, pretendo hacer un mini taller, ¿ya? La próxima clase es el próximo martes, ¿ya? El jueves no tenemos clase porque el jueves es feriado, ¿ya? Ya, profe. El próximo martes vamos a hacer la última clase de aquello, del módulo de la empresa, ¿cierto? Y vamos a hacer la prueba, ¿ya? Se le va a habilitar la segunda prueba, ¿ya? Para que ustedes la puedan realizar. Bien, no sé si hay alguna duda, consulta. El mismo, No, ¿cuándo estamos profe. el próximo martes? El Evelyn, martes 25 va a habilitar la prueba, ¿cierto? Después de la clase, el martes el 25, martes 20 no, el martes 25. sí, el martes 25 yo le Ya. voy a habilitar la prueba a las 10 de la noche hasta el martes, hasta el miércoles 26 hasta las 10 de la noche. Lo mismo que la clase, que la Ya. primera prueba. O sea, si usted tiene 90 minutos para hacer la prueba, si usted dentro de esos 90 minutos no la hizo, obviamente tiene que esperar después cuando se le habilite la segunda oportunidad. Considerar que si Ya. usted ingresa 10 para las 9, perdón, 10 para las 10 del miércoles 26, solamente va a tener 10 minutos para hacer la prueba. No es que cuando usted ingrese tenga esos 90 minutos. ¿Ya? Ujú, claro. ¿Alguna otra duda, consulta?